El periodo para la declaración de la renta de 2022 ya se ha abierto, ha arrancado hoy mismo, 11 de abril, y se va a alargar hasta el próximo 30 de junio, ambos inclusive. Anoten estas fechas en el calendario. A partir de hoy se puede presentar de forma telemática. El próximo 5 de mayo se abre, eso sí, lo que es la vía telefónica, y a partir del 1 de junio de forma presencial. El último día, como les hemos dicho, será el 30 de junio incluido. El primer paso para hacer la gestión es acceder al borrador, un documento donde aparecerán los datos económicos que tiene la agencia tributaria de cada contribuyente. Como su nombre indica, es un borrador y no la declaración final. Cada ciudadano podrá cotejar esta información y tendrá la posibilidad de confirmarla o realizar las modificaciones que sean necesarias. La agencia tributaria ha abierto este martes el plazo para presentar la declaración del IRPF a través de la página Renta Web, renovada con un lenguaje más claro y sintético. Este año se ha hecho un especial esfuerzo para facilitar la simplificación en la navegación y mejorar la usabilidad de la aplicación de Renta Web. Como novedad, se ha incorporado un asistente virtual para complementar al informador en la resolución de las principales dudas de los contribuyentes. Este primer año especialmente va a estar enfocado para responder preguntas, sobre todo en aspectos de inmuebles, relacionadas con operaciones o cuestiones inmobiliarias, y también con todas aquellas cuestiones generales de campaña de renta. También se han realizado mejoras para facilitar el proceso a los mayores. Se ha firmado un protocolo con la plataforma de mayores y pensionistas, y hemos incluido un apartado específico. Está previsto que se presenten casi 22.900.000 declaraciones, un 3% más que el año pasado. Probablemente viene motivado por un incremento de las rentas de capital mobiliario, motivado fundamentalmente por el incremento de los beneficios que se deriva de un mayor rentas obtenidas por las sociedades, incrementos también de actividades inmobiliarias, que después de la pandemia, pues claro, se ha puesto ya en mucho más movimiento toda la actividad inmobiliaria. Los rendimientos de las actividades económicas están creciendo. La atención telefónica comenzará el 5 de mayo y la presencial el 1 de junio. Bueno, pues cerca de 22 millones de contribuyentes en España están obligados a presentar esa declaración de la renta antes del 30 de junio y para ello pueden solicitar ese borrador del ejercicio 2022. Vamos a hablar de ello, de cómo nos afecta, y lo vamos a hacer con David Oroz de la consultoría Lex Firma. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿quiénes están obligados a hacer la declaración? Este año pasamos un poquito por encima los rendimientos y nos dirigimos hacia los rendimientos de trabajo de un solo pagador, 22.000 euros, y cuando ya son varios pagadores nos vamos a 15.000 euros, 1.000 euros más que el año pasado. Cuando son rentas de capital, cuando es mobiliario es más a partir de 1.600 euros, y cuando son rentas de capital inmobiliario a partir de 1.000 euros. Luego tenemos los rendimientos de actividades económicas, que siempre hay que declararlos, si ha habido beneficios o pérdidas en venta de patrimonio, y luego ya tenemos las imputaciones fiscales propias que te van asignando de cada renta. Bueno, ¿cuáles podríamos decir que son las novedades principales que tenemos este año? Tenemos diferentes novedades este año que, sobre todo juntándolas con las que nos venían ya arrastradas, se convierte en un impuesto bastante complejo de realizar. ¿Qué podemos mirar como principales novedades? Podemos mirar que las personas, por ejemplo, que cobran el mínimo vital, tienen obligación de realizar la renta. Dentro del mínimo vital hay un apartado que es la ayuda familiar, incluyendo también, tienen que hacer obligatoriamente la renta estas personas que han cobrado esa ayuda. Por ejemplo, tenemos como novedad los que hacen el modelo 179, que son los arrendamientos de inmuebles para fines turísticos, o por ejemplo, tienen obligación de tributar y declarar los jóvenes que han cobrado el bono cultural, los que han tenido el bono de alquiler, o por ejemplo las personas que han tenido la ayuda de 200 euros por tener bajos ingresos. Hay un punto también importante, todas las personas que en el año 2022 cobraron ERTES, Hacienda entiende que los pagadores del ERTES, el SEPE, por lo tanto entiende que es un segundo pagador. Por lo tanto, se va a reducir las cantidades de 22.000 a 15.000 porque son más de 1.000 o 1.500 euros lo que ha cobrado la gente estando en ERTE. Esto como obligaciones en las declaraciones. Luego tenemos diferentes deducciones
que estas deducciones las podemos agrupar en tres grandes grupos. La primera deducción, que es la más importante y que más nos afecta a todos, la podemos dividir en diferentes deducciones que son a nivel nacional, y luego las autonómicas de La Rioja, que van únicamente a la cuota autonómica. Vuelvo a repetir, hacer una declaración es complejo. Dentro de las deducciones tenemos, por ejemplo, la deducción a nivel nacional, que te dicen por tener un hijo te puedes desgravar 600 euros, por el segundo 750, por el tercero 900 euros. En la deducción de maternidad se ha modificado. Esto es otra novedad, ¿no? Antes que hablaba de los ERTE, aquí también incluye a todas las madres, ¿no? Van a poder cobrar, van a poder deducir. Hasta ahora, para poder solicitar la deducción por maternidad, tenías que estar en actividad. O sea, tenías que estar cotizando en régimen general o régimen de autónomos. Ahora lo que nos dicen es algunas personas que han pasado de estar de actividad a cobrar el desempleo, si ha sido por circunstancias concretas, como puede ser por violencia de género, o ha podido ser por se les ha despedido por un ERTE genérico, o por ciertas circunstancias muy concretas y están cobrando el desempleo, sí que van a poder pedir la deducción por maternidad, y se amplía para esa deducción para el año 2020, 21 y 22. Entonces, ahora en las casillas no solo tendremos que decir qué meses han estado dadas de alta, sino qué meses pueden abarcar, por ejemplo, una persona que ha estado trabajando de autónoma y ha cobrado, ha finiquitado su actividad y ha pasado al desempleo, si cumple todas las normas, sí que podrá solicitar la deducción por maternidad durante todos los periodos. Bueno, como dice, parece complejo hacer todo esto. Sí. Por lo tanto, si hablamos del borrador, ¿hay que confirmarlo rápidamente o es mejor eso, pues llegar a un asesor y que nos vaya indicando? Bien, el borrador, hay que tener en cuenta que el borrador es los datos que tiene Hacienda de nosotros. ¿Están todos? No lo sabemos. ¿Son los correctos? No lo sabemos. Hacienda dice, yo tengo estos datos, y se los pasan a usted, y usted dice, pues sí o no, pero no tiene la iniciativa, es imposible, lógicamente, de saber si ha vendido una vivienda, si ha cobrado una ayuda, si todos los datos que están son correctos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque es usted la que firma y es usted la que se responsabiliza y está diciendo todo esto que hay, es todo lo que tengo y está todo correcto. Por lo tanto, luego hay que hacer complementarias, porque vienen los problemas, y con esas complementarias vienen las sanciones. Entonces yo siempre recomiendo que vayan a un profesional, o si no, pues que vayan a Hacienda y se lo hagan voluntariamente, que es gratuito. O sea, siempre que hay una complementaria, es decir, cuando hemos visto que hemos cometido un error o que nos han faltado datos, se hace esa complementaria. ¿Siempre hay una sanción? ¿Sí? Casi normalmente siempre lo dice. Sí. Muy bien. Pero además con mucho cariño lo hacen, porque la involuntariedad no son sanciones muy grandes, a no ser que el error haya sido muy grande. Siempre es proporcional, eso sí que es verdad. Bueno, pues entonces hay que repasarlos con un buen asesor. También hay otras novedades, por ejemplo, y ya hablamos de tiempos más modernos, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que ha hecho modificaciones en su casa por la eficiencia energética. Esos detalles también, que podemos pensar que no tienen que incluirlos, tienen que estar este año. Todas las modificaciones por rehabilitación de vivienda, y dentro de las rehabilitaciones entran estas facetas que son eficiencia energética, tienen derecho a deducción, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos dos tipos de deducciones dentro de vivienda. Son las viviendas que se compraron o rehabilitaron antes de enero del 2013, entonces tenemos la deducción por vivienda habitual, normal y corriente, y luego a partir del 2013 estas deducciones o rehabilitaciones están hablando de personas jóvenes de La Rioja menores de 36 años. Entonces tenemos que diferenciar. Y luego con el alquiler, la vivienda del alquiler pasa lo mismo, pero cambiando la fecha a 1 de enero del 2013. Entonces todos los alquileres anteriores para todo el mundo a nivel nacional tienen esas deducciones, y luego para La Rioja tenemos que a partir de enero del 2017 esa vivienda en alquiler tiene esa deducción para
un máximo de un 30 y hasta un 40% dependiendo de dónde esté el alquiler, pero solo de la cuota autonómica. Entonces sí que tenemos que aplicar para lo que es la compra estas modificaciones dentro de la rehabilitación. O sea, son dos cosas diferentes, pero sí que nos están afectando tanto para el alquiler como para la adquisición o rehabilitación de la vivienda. Sí. Vamos con otras novedades, por ejemplo, el uso del Bizum. ¿De qué forma nos influye? El Bizum es un traspaso de moneda entre dos personas y eso no se tiene que declarar. Sí que cuando son cantidades muy altas, que pueden ser 10 o 15.000 euros, ahí sí, por el blanqueo de capitales, sí te pueden decir usted dónde ha sacado este dinero. Pero no es una contraprestación, es únicamente un traspaso económico entre ambas partes. Otra cosa muy diferente son las plataformas en las que se compran y se venden objetos de primera y segunda mano. Sí, por ejemplo, Vinted, ¿no? O así Wallapop, es, ahí o Wallapop, sí que tenemos que declarar. Va a depender si estás ejerciendo una actividad, o sea, vamos a depender si te dedicas a vender durante un año o un periodo, un ejercicio de actividad económica, productos, o solo vendes un producto en un ejercicio. O sea, va a depender tanto de la cantidad como del coste. Entonces, si tú te dedicas, como ejerces actividad económica vendiendo discos o cosas en el Wallapop, tú estás ejerciendo una actividad. Pasa que mucha gente entiende que no, pero luego también llega Hacienda y entiende que sí. O sea, si tú estás dedicándote todos los días o todos los meses y haces 3 o 4 ventas al mes, durante todos los meses, ahí tienes una continuidad. Por lo tanto, estás ejerciendo una actividad. Ganarás mucho o ganarás poco. Luego ahí ya veremos si tienes que dar alta de autónomos o no, dependiendo de los ingresos. Pero sí que estás ejerciendo una actividad y estás consiguiendo unos ingresos. En la renta tenemos que poner todos los ingresos que estamos recibiendo por nuestro trabajo, por nuestro capital o por venta, por nuestro patrimonio. Una cuestión más, ¿los matrimonios se aconseja o no se aconseja hacerlo de forma conjunta? Bien, cuando hacemos las rentas ya nos dice el mismo programa conjunta o separada. Va a depender de la casuística de cada uno. Va a depender si no es lo mismo dos personas que están trabajando, un matrimonio que está trabajando, un matrimonio con 3 hijos y el marido no trabaja. O sea, va a depender de la casuística de cada uno. Entonces siempre en el mismo programa ya nos va diciendo de qué forma es mejor hacerlo y ningún asesor, o sea, siempre el asesor va a ir a favor de los clientes, lógicamente. Entonces siempre sacaremos la mejor forma y el menos coste para los clientes. ¿Y los pensionistas, todos, tienen obligación de declarar? No, mucho menos. No obstante, sí que aconsejo a los pensionistas que se les está reteniendo que prueben a hacer la declaración. Porque hay mucho pensionista que se les está reteniendo y pueden tener derecho a deducciones. Entonces sí que pueden estar teniendo derecho a que se les devuelva parte de las retenciones del IRPF que se les está deduciendo de su pensión. Aunque, por desgracia, en la mayoría de nuestras pensiones de nuestros mayores es el 0%. Entonces, si Hacienda no te retiene, no te va a devolver. Así de simple. Bueno, pues David, lo vamos a dejar aquí. Yo creo que como recomendación que nos dices, la mejor es no apresurarnos, ¿no?, a darle ok a ese borrador, ¿no? Así es. Pues David Oroz, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues enseguida regresamos. Lo hacemos en la tertulia de esta noche. Hasta la misma.